día por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos acompaña Miguel Ángel Ramos, neuropsicólogo clínico y también gerontólogo, miembro investigador del Centro de Investigación de Gerontología Aplicada de la Universidad Santo Tomás, acá en Antofagasta. Vamos a conversar con él de temas que quizá no están todavía muy en la conciencia, yo diría, de muchos, pero el envejecer es un tema complejo, se asocia generalmente o tiene una connotación negativa. No queremos llegar a esa etapa porque se asocia a una serie de enfermedades físicas y a un temido deterioro cognitivo. Miguel, muchas gracias por acompañarnos acá en Antofagasta Televisión primero. Gracias a ustedes por la invitación. Yo lo decía, envejecer para todos yo creo que es una cuestión cultural. Hoy día se ha vuelto una carga y un peso porque estamos asociando el envejecer a una serie de enfermedades físicas hoy día, a pasarlo mal y a temer también este deterioro cognitivo, ¿verdad? Que es como una presión todavía mayor. ¿Cómo estamos justamente a nivel país en esto? ¿Cuál es esa percepción? ¿Estamos en lo correcto al decir que hay una especie de miedo justamente a ir envejeciendo por estas condiciones que se asocian? Sí, de hecho lo que tú mencionas está demostrado. Al menos los datos reflejan que la demencia es una de las enfermedades más temidas por la población. O sea, todos tienen muchísimo miedo a perder la memoria, a no recordar a su familia ni recordar quiénes son. Y por otra parte, hacemos bastante mérito para aproximarnos más a ese tipo de enfermedades neurodegenerativas, dado que un porcentaje importante de la prevalencia de estas enfermedades tiene que ver con nuestros hábitos, por ejemplo, con nuestro tipo de nutrición, con nuestra actividad física, con nuestro nivel de formación académica, o sea, con varios aspectos y actividades que dependen de nuestra voluntad y decisión, pero que no sabemos cómo ejecutar o no tenemos formación o no sabemos básicamente cómo cuidarnos para llegar a un buen envejecer. Ahora, para comenzar a hacer algo respecto de un buen envejecer, primero debo aceptar que voy a envejecer. Y al parecer la población tiene un serio problema con aceptar que envejece. En la medida que podemos, tratamos de evitar envejecer, ¿cierto? Ocultamos las arrugas, nos teñimos las canas, ¿cierto? Cuando nos mencionan la edad, como que reaccionamos y decimos, chuta, ya estoy pasando los 40, los 50, y eso genera temor, ¿bien? Entonces, esta sociedad denominada gerascofóbica, si no logra visualizar que el envejecimiento es normal y que no es sinónimo de enfermar, porque uno puede llegar sano, pasar los 60 sin ninguna condición clínica, si no logra comprender eso, al negar este proceso normal, pues se expone más a enfermarse, que es una suerte de paradoja, ¿no? Hablas justamente y en uno de los puntos que yo creo que está el temor. Tú dices la responsabilidad parecemos tenerla todos nosotros, pero ¿cuándo comenzamos a preocuparnos? Porque en realidad cuando uno tiene 20, 30, la vejez te parece muy lejana. Quizás ya llegando a los 50, algunos empiezan recién hoy día a pensar en que tal vez debo cambiar mis hábitos, ¿cierto? Pero ¿cuándo es el momento de preocuparse de la vejez? Lo antes posible, desde la niñez. Desde la niñez es importante preocuparse por el envejecimiento. ¿Pero cómo se justificaría eso? ¿Para qué nos sirve a lo mejor, diría uno, desde lo biológico o desde lo psicológico, lo que podamos hacer en nuestra etapa inicial de jóvenes para esta reserva quizás, ¿cierto?, en la vejez. Sirve desde todos los puntos de vista. Desde un punto de vista social, la sociodemografía y su evolución te dicen que va a haber una gran cantidad de personas mayores en los próximos años. Por lo tanto, vamos a tener gente joven conviviendo con gente muy mayor. Y para eso necesitamos una sociedad preparada para esta convivencia. Y lo que tenemos hoy en día es que hay mucho estereotipo negativo asociado al envejecimiento, por lo tanto las personas jóvenes tienden a ver negativamente a las personas mayores y van a convivir dos grupos de personas que existe prejuicio incluso mutuo. Y eso va a generar deterioro de la relación social entre este grupo de personas, ¿no? Por ese lado entonces necesitamos desde etapas muy tempranas entender que envejecer es algo normal, que no necesariamente es enfermar y que en el futuro debemos integrar, ¿cierto?, a las personas mayores porque básicamente nosotros vamos a ser los mayores del mañana y vamos a también tener la necesidad de sentirnos partícipes de la sociedad porque hoy día le damos muchísima importancia al trabajo, nos mimetizamos con él. Pareciera que nuestra importancia radica en nuestra actividad laboral. Bueno, y cuando jubilas entonces queda un tremendo vacío. Y se provoca, de hecho. Se provoca un vacío. Se dice que vienen las enfermedades, se dice que incluso a nivel de depresiones muchas veces. Entonces, tú tocaste el tema de la fisiología y la reserva. Eso es muy importante y también es importante que lo sepan los niños porque un dato muy duro es que tenemos un índice altísimo de obesidad infantil y eso tiene que ver con envejecer totalmente porque las enfermedades metabólicas y cardiovasculares derivadas de la obesidad van a afectarte recién pasado los 50 de manera significativa. Por lo tanto, tú hoy día puedes tener obesidad, sobrepeso, comer no muy bien y no te va a pasar nada. Pero después de los 50, cuando tu reserva fisiológica te abandone, van a empezar a aparecer las enfermedades crónicas. Y ahí
por el tiempo de aparición de las enfermedades, ¿cierto? Como aparecen después de los 50, ¿cierto? Y hay alta prevalencia, tendemos a creer prejuiciosamente que envejecer es enfermar. Pero en realidad uno puede incidir bastante en la salud del envejecimiento si adopta unas medidas de prevención en etapas tempranas, ¿cierto? Acumula mejor reserva fisiológica. Bien, entonces de ahí la importancia de prepararse o de ser conscientes de que el envejecimiento es un proceso normal y que los hábitos de la juventud e incluso de la niñez van a tener un impacto en ese envejecer bien o envejecer mal. Como en todas las enfermedades, es la alimentación importante, me imagino, dentro de esta prevención que podemos hacer. Sí. ¿Qué otros aspectos son determinantes o que al revés podrían gatillar el día de mañana, ¿verdad?, un deterioro cognitivo? Bueno, el deterioro cognitivo está afectado por algunas variables que dependen de la población y de sus decisiones, y por otro conjunto de variables que está ajeno a su control. Por ejemplo, la carga genética. ¿Sí? Hay algunos genes que se ha demostrado que tienen cierta predisposición a que las personas padezcan demencia, y aquellos sujetos que tienen esos marcadores genéticos se ha visto que hay una tendencia a que padezcan mayor enfermedad neurodegenerativa. Bien. Por otra parte, el ambiente, ¿cierto? Estamos rodeados de contaminación, de metales pesados, de una serie de factores ambientales que también están un poco ajenos a nuestro control y que también tienen, por supuesto, su influencia o su porcentaje de importancia en el eventual desarrollo de una demencia. Y por otra parte, un porcentaje no menor de variables que dependen del sujeto. De las que se han estudiado, tenemos una muy importante y la que tiene un mayor peso específico, la actividad física. La actividad física por sí sola, de todas las variables dependientes del sujeto, es una de las más neuroprotectoras, ¿ya? Ahora, esto hay que tomarlo con mesura porque las investigaciones son muy recientes, ¿cierto? Entonces se requiere cierto nivel de avance en este tipo de evidencia para afirmarlo con certeza. Pero de toda la evidencia disponible, la mayoría apunta que la actividad física trae múltiples beneficios. Porque se nos olvida algo muy importante. Tendemos a ver los órganos del cuerpo como separados, ¿cierto? El cardiólogo para el corazón, el neurólogo para el cerebro. Pero resulta que tu cerebro, por ejemplo, necesita de un buen corazón que le suministre la sangre suficiente con nutrientes, ¿cierto? Con oxígeno y nutrientes para que se alimente y funcione. Necesitas un riñón que purifique esa sangre. Necesitas un pulmón que suministre oxígeno para que ese cerebro funcione, porque el cerebro funciona con oxígeno y glucosa. Por lo tanto, somos un todo integrado que de no cuidarnos va a generar efectos igualmente en el cerebro. Entonces, la actividad física te trae beneficios en todo el sistema fisiológico, pulmonar, vascular y cerebral. Tiene efectos fisiológicos directos a nivel neuroquímico, una disposición mayor de factores químicos que favorecen el crecimiento de la neuroplasticidad del cerebro, y por otra parte efectos más indirectos que benefician la salud vascular. Entonces, una persona con actividad física regular tiene mejor condición física, mejor oxigenación, mejor vascularización, etc. Muy relacionado entonces con lo que comemos, que en definitiva para que nuestro cuerpo funcione bien, tener cierto los nutrientes y energía necesarios para una actividad física, primero debemos alimentarnos bien también. La actividad física, la nutrición, en general somos muy ignorantes en cómo alimentarnos. Si tú revisas, hay varias cosas que son fundamentales para envejecer saludablemente y que somos bastante ignorantes. O sea, nunca hablamos de emociones, por ejemplo, en ningún momento. Y el estrés, por ejemplo, es tremendamente dañino para la fisiología humana. Pero no sabemos reconocerlo, no sabemos controlarlo, no sabemos declararlo, no sabemos qué efecto tiene en nosotros, pero la ciencia se ha encargado de mostrar que tiene un efecto bastante nocivo. Por otra parte, nunca hablamos de alimentación en el colegio, ¿cierto? En el colegio, en la familia, tendemos a comer lo más rápido porque socialmente, culturalmente, le damos bastante prioridad a nuestra actividad, somos bastante funcionales. Y el autocuidado queda relegado a un lugar bastante poco importante. Al tiempo que sobra, de hecho. Claro, al tiempo que sobra. Ahí nos pegamos una actividad física de vez en cuando, pero más para divertirnos, no conscientemente con la intención de proteger nuestra salud. Bien, entonces hay harto que trabajar desde el punto de vista de las conductas de autocuidado que las personas ejercen para garantizar un buen envejecimiento. Saber lo que uno come, entender para qué sirve cada alimento, ¿ya? Y por lo demás, Occidente está caracterizado por una dieta bastante centrada en macronutrientes. Proteínas, grasas saturadas, ¿cierto? Comida artificial, ¿verdad? Y delegando un poco el tema de la comida natural. O sea, tenemos una dieta bastante deficiente en vitaminas, en minerales, que están en alimentos como las verduras, las frutas, etc. Entonces, obvio que eso tiene un impacto no inmediato, ¿cierto? Porque uno se come un alimento no muy nutritivo, uno siente placer, porque eso sí provocan estos alimentos, y por ese placer que genera, uno vuelve a consumirlo, y el efecto nocivo no se ve inmediatamente. Lo vas a ver
muchísimo después. Por eso se dice que las enfermedades del siglo XXI, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, están asociadas necesariamente a la alimentación que hoy día tenemos. Exacto. ¿No? Entonces, además de la actividad física, de la buena nutrición, la estimulación cerebral. O sea, a mayor nivel de educación, menor es la prevalencia de deterioro cognitivo. O sea, efectivamente el cerebro se ve beneficiado de situaciones en las que aprende. Y esto es lo práctico, Miguel Ángel, porque uno podría decir en la etapa escolar o en la etapa universitaria tú mantienes quizás tu cerebro muy activo o mientras estás trabajando, pero muchos a lo mejor ya jubilan. ¿De qué manera se entrena a esa edad quizás el cerebro o no es tan relevante ya hacerlo cuando se tienen 60 años, por ejemplo? Siempre es relevante, siempre va a ser protector y beneficioso y en ningún caso perjudicial estimular el cerebro, someterlo a una exigencia, a un estrés controlado, a algo nuevo que tú no domines, pero que sí sea posible de realizar en la medida que lo entrenes. O sea, asociado al aprendizaje, siempre Aprender se entiende cosas nuevas. el entrenamiento cerebral, ¿no? Exacto. Mantenerte haciendo cosas nuevas trae como resultado que tu cerebro realiza más esfuerzo para aprender esa tarea. Todas las actividades que tú realizas y que dominas por la repetición se traducen en un menor gasto energético y una menor exigencia. Por tanto, las actividades habituales son poco exigentes para el cerebro, pero las actividades novedosas que dominas poco son bastante demandantes desde el punto de vista de la actividad. Y tu cerebro necesita ese estrés controlado, modulado por ti, para lograr esos niveles de protección, de estimulación. A tu juicio, ¿qué también lo están haciendo los talleres hoy día que están disponibles para los adultos mayores a nivel de gobierno y de municipio, donde generalmente se enfocan en prestar distintos servicios, sobre todo en talleres deportivos y artístico-culturales? ¿Debiésemos agregar otro tipo de talleres? Porque hoy día hay muchos programas, en definitiva, para los adultos mayores y su tiempo de ocio o esparcimiento, ¿no? Sí. Culturalmente también está la creencia de que el fármaco resuelve el problema. Entonces hubo un periodo en donde no había intervención para personas mayores con problemas cognitivos de ningún tipo. Y entonces cuando estaban ya demenciados se les suministraba algunos fármacos y la evidencia ha demostrado que no hay ningún fármaco lo suficientemente efectivo como para estancar ese proceso de neurodegeneración. Y lo que nos muestra la evidencia es que las actividades no farmacológicas tienen una mejor calidad de evidencia respecto de proteger al cerebro. ¿Ya? Entonces, a partir de eso se han ido incorporando alguna iniciativa. Talleres de estimulación cognitiva, de atención primaria, talleres de actividad física, ¿cierto? Lo que está faltando son mayor cobertura, es decir, que todos los dispositivos públicos cuenten con ese tipo de iniciativa para la mayor cantidad de personas posible. Y luego lo que falta a nivel más específico es que tengan un mejor nivel de medición de lo que se está haciendo. En fondo, que si se mide el impacto de realmente si este tipo de intervención está generando o no un efecto en la población, porque a diferencia de la población, desde donde deriva la literatura y la evidencia científica que nosotros tomamos para basar nuestra actividad, tenemos una diferencia a nivel de las características de las personas. Los adultos mayores europeos o norteamericanos tienen elevados niveles de escolaridad en promedio, versus nuestros adultos mayores que tienen 7.8 años de escolaridad en promedio. Y esa variable influye muchísimo en los resultados de las actividades. ¿Bien? Entonces necesitamos, por un lado, investigación en cuanto a si estas actividades son realmente efectivas para este tipo de personas mayores. ¿Bien? Por un lado. Luego, mayor nivel de sistematización. Una vez que demostremos lo que sirve, lo que es efectivo, haciendo un análisis costo-beneficio, tenemos que sistematizar y ya determinar cuáles son las actividades que más resultados brindan en la población desde el punto de vista de beneficio, de la protección neurocognitiva, y luego replicar, basado en la evidencia local, al resto de los dispositivos de Chile. Y eso todavía está muy incipiente. Eso es la etapa de prevención, pero ¿qué pasa, Miguel Ángel, cuando ya en definitiva existen estos signos? Podríamos conversar de cuáles son a lo mejor los signos tempranos y poder detectar, ¿cierto?, cuando tenemos un deterioro cognitivo. Y ya en la etapa avanzada, ¿qué es posible hacer, ¿cierto? Hay un grupo, lo decías recién, de algunas cifras donde ya existe demencia que parece ser muy difícil de revertir ya en esa etapa, ¿no? Exacto. Bueno, la literatura ha demostrado que ya padeciendo demencia, uno puede proceder con intervención no farmacológica, como estimulación cognitiva, como actividad física, y eso va a tener un efecto en el retardo del deterioro. Bien, o sea, el retardo va a ser, el deterioro cognitivo va a ser menor. Bien, también se impactan de forma indirecta otras variables, calidad de vida, bienestar, ¿cierto? Pero uno ya debe ir asumiendo que si hay demencia, el curso de aquello es progresivo y no regenerativo. Y ahí uno debe priorizar otras cosas, ¿cierto? Por ejemplo, en vez de afanarse con revertir el deterioro, debemos afanarnos con el bienestar de la persona. ¿Ya? Y el bienestar de una persona con demencia o sin demencia es que esa persona pueda ejercer cierto grado de control y voluntad en lo que hace cotidianamente. ¿Bien?
Cuando nos dicen, tu mamá, tu papá o tu abuelo tiene demencia, nosotros nos volcamos sobre la demencia y nos olvidamos de la persona. Y pensamos que no puede tomar decisiones, que sus preferencias se acabaron, que toda su historia de años desapareció, y no es así. Si nosotros revertimos el foco y, ok, aceptamos que tiene demencia y nos volcamos sobre la persona y empezamos a recordar que era muy bueno en carpintería, que era muy bueno en tal cosa, y empiezo a hacer actividades cotidianas relacionadas con eso, en aquello que era bueno, y comienzo a hacerle preguntas sobre eso que domina, y le empiezo a consultar qué opinas tú respecto de tal cosa. Lo trato como mi padre, no como un enfermo con demencia. ¿Te das cuenta? Todas esas cosas que son actividades centrales en la persona y su bienestar serían, digamos, el foco idóneo, ya pensando en la calidad de vida de esa persona y en la calidad de vida de los familiares que rodean a esta persona que está con un proceso neurodegenerativo. ¿Bien? Y en el caso de los signos tempranos, Los para signos no tempranos. llegar justamente a eso que puede ser una noticia, tú decías, devastadora, pero que se debe cambiar el foco para a lo mejor llevar o sobrellevar de mejor manera esta enfermedad. Pero antes podemos quizás detectar y evitar también llegar a esa demencia, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los signos tempranos, Miguel? Bueno, voy a referirme a la memoria, ¿no? Porque de todas las demencias, la de mayor prevalencia es la demencia tipo Alzheimer, cuya principal manifestación clínica son las deficiencias a nivel de la memoria episódica y la desorientación temporal. Básicamente la persona no sabe en qué fecha está, bien, no sabe cuál es el mes, cuál es la estación del año, llega a un lugar y pierde el sentido de la acción, no recuerda a qué iba a ese lugar, no recuerda dónde está y recurre entonces a llamar a un familiar o a alguien para ubicarse, ¿cierto? Para orientarse necesita de un apoyo externo. Y la memoria episódica, bueno, básicamente uno empieza a perder los episodios, o sea, la capacidad de almacenar nuevos episodios. Los episodios del pasado están perfectamente conservados. Yo puedo hablar de mi infancia, puedo hablar de mi niñez, ¿cierto? De mi colegio, de mis amigos, pero almacenar un episodio nuevo es decir, lo que comiste hoy día en la mañana, que es un episodio nuevo. Tomé desayuno, luego paso un rato y puedo decirte, bueno, ¿y a qué hora vamos a desayunar? ¿Cierto? Olvidé el episodio reciente. Entonces, cuando una persona mayor se vuelve reiterativa, se te dice 3 veces lo mismo o te pregunta 3 veces lo mismo, es un indicador prematuro de que la memoria episódica está fallando. ¿Qué pasa? No consolidó el momento que recién vivimos o no recuerda que ya me contó esta información. Es una señal de alarma. ¿Ya? Cuesta detectar hoy día, y aquí nos vamos a los profesionales justamente, porque uno puede decir a lo mejor incluso en la juventud, iba y olvidé por una distracción, Exacto. porque ando cansado, porque no dormí bien, pero es una cuestión que no debiese a lo mejor indicar que tú tienes un problema. Exacto. Pero ya en un adulto quizá, y de manera reiterativa como lo dices, pero ¿cómo se pesquisa hoy día también y cómo se diagnostica finalmente ¿cierto? Los problemas cognitivos a esa edad, ¿cierto? En adultos mayores o finalmente la demencia, ¿no? Bien. Como tú bien dices, la memoria puede fallar de muchas maneras en personas jóvenes, no solamente adultos mayores, y dependiendo de cómo falla la memoria, uno puede irse haciendo una idea de cuál es la condición que explica ese fallo. Efectivamente, si estás muy estresado y has dormido mal y tienes mucha actividad laboral o de demasiada importancia simultánea, tu memoria va a fallar, lo más probable, ¿cierto? Siendo esto normal. En el caso de una persona mayor que está reiterativa, si yo le proporciono alguna pista, alguna ayuda, y con la pista es capaz de recordar y darse cuenta, eso es más alentador que si a pesar de la pista no recuerda. Y es más grave si comienza además a inventar información o a combinar momentos de distinto tiempo. Ahora, respecto a la pregunta de la detección, ¿no? Para la detección de las deficiencias cognitivas, primero hay que darle valor a la queja. O sea, cuando una persona mayor te dice, ¿sabes? Siento que me falla la memoria. Lo primero que debemos hacer a nivel desde los profesionales es sacarnos el prejuicio de que esa falla de memoria es producto de la edad. Porque no es mentira que muchos profesionales dicen, pero ¿qué más le va a pedir a sus años? ¿Cierto? Esto es producto de la edad que tiene. Y no es así. La memoria no debería fallar. La única diferencia importante entre una persona joven y mayor es la velocidad de procesamiento. O sea, hacen la misma actividad de manera eficaz, pero toman un tiempo mayor. Entonces, una queja de memoria hay que tomarla en cuenta. Cuando llega una persona mayor y dice que le falla la memoria, podemos estar en presencia de un deterioro cognitivo leve que está iniciándose, entendiendo este deterioro cognitivo leve como un estado intermedio entre el envejecimiento normal y la potencial demencia. Por lo tanto, si lo detecto precozmente, tengo más posibilidades de intervenir y prevenir. ¿No? Esa es como la lógica, ¿no? Entonces, hacer caso a las quejas. Ok, tengo una persona mayor con queja, ¿qué hago? Pues necesito objetivar esa queja.
necesito evaluarlo, medirlo con pruebas cognitivas específicas. Esa es la tarea del neuropsicólogo, evaluar con pruebas objetivas cómo está el rendimiento de la memoria, de la orientación, de la función ejecutiva y comparar ese rendimiento de esa persona con el rendimiento de personas de la misma edad, chilenas y con su mismo nivel de estudio. Y de esa manera determinar si está bajo lo esperado o normal. Y al mismo tiempo analizar la calidad del funcionamiento de la memoria. ¿Qué tipo de errores tiene en su memoria esta persona? Este error de dejé las llaves y me fui, pero luego recordé que dejé las llaves y volví. O bien este tipo de error de repito varias veces lo mismo y la gente me dice, ya me lo dijiste. O bien este tipo de error que, ¿cómo se llamaba esta cosa? Y empiezas así, como que está lento tu cerebro. Pero si te espero un rato, la información llega. ¿No? Son tres formas distintas de fallos de memoria que tienen tres explicaciones distintas. Entonces, esa es la tarea del neuropsicólogo, analizar esos fallos y medirlos objetivamente. Y posterior a eso, tomar una decisión. Si hay alteraciones objetivas de la función cognitiva, corresponde derivar a una intervención no farmacológica. Porque no hay fármaco a la fecha que se haya demostrado efectivo en la prevención del deterioro de la memoria cuando no es demencia. O sea, en un deterioro cognitivo leve, no hay fármacos para el deterioro cognitivo leve efectivos. Sí hay intervención no farmacológica que se haya mostrado más efectiva en cuanto a una medida de tratamiento de prevención, en cuanto a la conversión al estadio de demencia. Miguel Ángel, hemos hablado, ¿cierto?, en sí del mismo deterioro cognitivo, un poco cómo estamos a nivel país, pero quisiera también centrarme ahora en lo último que estábamos tocando, ¿verdad? En aquellos profesionales hoy día que están encargados y llamados a tratar un tema que es nuevo, el envejecer y tener hoy día personas de 80 años con mejor o peor calidad de vida, va a ser una responsabilidad de muchos profesionales. Para esto aquí entra justamente el centro de estudios, ¿cierto?, que tienen esta materia en la Universidad Santo Tomás y además un magíster que se está llevando adelante. ¿Cómo ves primero que contribuye para la región el tener un centro de estudio de estas características y en definitiva tener este magíster que entiendo, ¿cierto?, es para distintas disciplinas que trabajan hoy día con el tema, ¿cierto?, de la vejez? Exacto, mira, contar con un centro de investigación en la región, más allá de que esté emplazado en la región, es un centro que funciona a nivel nacional. Tenemos investigadores asociados en todo Chile. Y ya contar con un centro de investigación en envejecimiento es un tremendo beneficio desde el punto de vista de levantar información para diseñar conciencia en la población, para diseñar intervenciones idóneas, porque mucha de la información que utilizamos como base para intervenir y prevenir viene de afuera. Y las realidades son totalmente diferentes. Una cuestión cultural, claramente, lo que tú decías, incluso el nivel de educación de todas estas Necesitamos personas. información nueva para intervenir mejor y prevenir mejor. Y tenemos un país largo y muy heterogéneo, y hay diferencias entre las regiones también. Por lo tanto, necesitamos levantar información de todo Chile para darnos cuenta de esas diferencias e intervenir de manera más precisa. Y desde el punto de vista de la información, de la formación, perdón, contar con un magíster en gerontología que es dirigido por el Centro de Investigación es una ventaja en el entendido de que la formación que tenemos los profesionales de salud en pregrado es insuficiente respecto de lo requerido en cuanto a saber de envejecimiento. Unas cuantas unidades, ¿cierto? Unas cuantas horitas de gerontología en el mejor de los casos, pero llegamos con una formación muy general. Y dedicarse a las personas o al envejecimiento requiere un mayor nivel de especialización, muchísimo, desde el punto de vista de cómo tratar con una persona mayor, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas que generan angustia? ¿Cómo detectar la depresión en una persona mayor? ¿Cuáles son las manifestaciones a nivel de salud, las patologías? ¿Cómo puedo prevenir estas condiciones crónicas? Se requiere un nivel de especialización muchísimo mayor. Entonces, contar con un magíster en la región va a contribuir a que los profesionales, tanto de atención primaria como secundaria, tengan herramientas más finas de detección, de intervención y de comprensión del envejecimiento desde una mirada más positiva incluso. ¿Bien? ¿Y has sentido ya el impacto o el interés, al revés, cierto, de quienes están trabajando hoy día? Porque finalmente, querámoslo o no, es una demanda que la sociedad hoy día te está imponiendo, el tratar con aquellos adultos mayores, ¿no? Exacto, mira, tenemos, esta es la tercera versión del magíster. La mayoría de nuestros estudiantes son de atención primaria. Muchos de ellos se han insertado en algunos proyectos que nos hemos adjudicado del Senama. Hemos trabajado con cuidadores de personas mayores dependientes, ¿cierto? Y ellos se han encargado de difundir el foco, ¿cierto? El foco de la gerontología, ¿cierto? Como una mirada transdisciplinaria,
integrativa y centrada en un buen envejecer y no una mirada patologizante del envejecer, ¿no? Una mirada más desprejuiciada, una mirada más positiva, ¿ya? Entonces hemos notado el impacto en su nivel de participación en proyectos, en el nivel de adjudicación de fondos, en el nivel de producción científica, en las tesis que se están llevando a cabo. Hay unas tesis muy interesantes, por ejemplo, que vinculan el consumo de fármacos en exceso y el deterioro cognitivo, que es una realidad que vive la región. O sea, los adultos mayores, según la última encuesta de calidad de vida de la Pontificia Universidad Católica, ¿cierto?, demostró que el consumo de fármacos aumentó a las personas mayores. O sea, hay un promedio sobre 7 fármacos, ¿ya? Y sobre 5 ya se considera polifarmacia. Y entonces, ¿y eso no genera un efecto? Pues hemos logrado determinar que sí tiene un efecto a nivel cognitivo. O sea, está sugiriendo eso. Entonces ya hay investigación de los propios estudiantes de nuestro magíster en temas sensibles, como es el que te mencioné. Y también en intervenciones y proyectos de innovación social que nos hemos ido adjudicando en el tiempo. Y también en el interés, ¿no? Entonces uno ve cada vez el interés más en los chicos de pregrado, ¿cierto?, que se introducen en proyectos y participan activamente ya en su formación inicial de pregrado, ¿cierto?, en segundo año, en tercer año, y tienen participación activa. Entonces, en la experiencia que has logrado, ¿cierto?, recoger a lo largo de los años y también en este centro de estudio, en el mismo magíster, ¿hay indicadores que nos diferencian como región respecto, ¿cierto?, del tema del envejecimiento? Mencionabas, por ejemplo, el tema del uso de fármacos, quizás asociados a condiciones o factores externos, pero sí. ¿hay algunos acercamientos que tú podrías decir, mira, esto es lo diferente en envejecimiento acá, o cómo se trata, o desde su prevención, o desde el desatarse una demencia? ¿Hay algunos indicadores a lo mejor aproximados ya en estudios regionales? No tan claros, ¿bien? Ahí, por ejemplo, nos hemos ido dando cuenta que las herramientas que se utilizan para detectar estos problemas no son lo suficientemente sensibles. Por lo tanto, hay un grupo de personas mayores con condiciones patológicas que se escapan a la posibilidad de detectarse a tiempo. También se ha determinado, por ejemplo, que aquí, bueno, es la región con menos personas envejecidas de Chile, ¿bien? También se sabe que a nivel nacional es la persona que tiene el nivel más alto de prescripción inapropiada de fármacos. O sea, de todos los fármacos que te dan, ¿cierto?, al menos un 50% de las recetas viene con algún fármaco que es potencialmente peligroso. Y eso lo dijo la Encuesta Nacional de Salud 2009 ya. Entonces, son datos diferenciadores negativos. Desde el punto de vista positivo, bueno, Antofagasta es la región con el promedio de escolaridad una de las más altas, que es cercano a los 10 años de escolaridad en promedio. ¿Bien? Entonces, pero más allá de eso, aún falta muchísimo que investigar. Hay otros centros de investigación que están estudiando el envejecimiento, pero de otra mirada, más molecular. Es desafiante entonces el lugar donde hoy día nos encontramos, contando ya con un centro, con Exacto. un interés, lo que podría llegar a pasar en los próximos quizás 5 o 10 años, ¿no? Exactamente. Nosotros, una de las motivaciones cuando postulamos este centro fue que el envejecer, más que un problema, es una oportunidad, ¿cierto? Es una oportunidad. Vamos a tener muchas personas mayores en el futuro. La natalidad está disminuyéndose, por lo tanto esto va a llenarse de personas mayores. Y las personas mayores son las que van a condicionar el futuro, van a llevar, ¿cierto?, el timón de la sociedad, del momento histórico. Y por lo tanto debemos irnos sacando algunas ideas. Por ejemplo, esta fragilización de las personas mayores. ¿Sí? Las personas mayores uno lo ve, ¿cierto?, en su estado de envejecimiento y uno empieza a mirarlos como pobrecitos, como que requieren apoyo. De hecho, en los medios de comunicación se les pone habitualmente abuelitos, siendo esta expresión tremendamente peyorativa, ¿verdad? Y como no reclaman tanto, como las personas jóvenes tienden a invisibilizarse, ¿bien? Pero entonces la gerontología en una de sus aristas, la arista social, pone atención en este tipo de fenómenos, ¿verdad? Las personas mayores tienen muchísima experiencia resolviendo problemas, cuentan con muchísimas habilidades y van a ser la mayoría. Por lo tanto, debemos apostar a empoderar a las personas, a hacerles notar que tienen control sobre su envejecimiento y que después de la vida laboral existe la continuidad, ¿cierto? Deben ser capaces de diseñar un nuevo plan de continuidad, ¿bien? Es uno de los temas que también queremos trabajar, ojalá este año, que es el tema del posempleo, ¿no? La reinserción laboral, el emprendimiento, ¿cierto? ¿Cómo personas mayores con toda su experiencia, una vez jubilados, pueden, a partir de una iniciativa de emprendimiento, seguir esta continuidad laboral? ¿Bien? Entonces, hay mucho que hacer, muchísimo. En todas las vertientes de la gerontología, social, clínica, hay muchísimo trabajo que hacer.
Miguel Ángel, ha sido un placer, se nos fue el tiempo. Quiero agradecerte el que nos hayas puesto este tema en discusión, el desafío de lo que significa cambiar las miradas, el desafío que hay por delante de tener un mejor trato, ¿cierto? El aceptar, ¿cierto? Que el envejecer, como lo decías tú, es una forma más de oportunidad de cómo reinventarnos en la vida de los seres humanos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por y la a invitación. ustedes también, por supuesto, por seguir día a día nuestras entrevistas. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad.